Ayer estuvisteis las hermanas, pero hoy vamos a hablar del hombre. Muy bien. ¿Cuántos hombres hay aquí? Digo, a ver si se equivoca alguna. Alguna así que tenga carácter y diga, aquí estoy yo. No, hasta esto no llega, ¿verdad? Entonces el título del mensaje para hoy es: ¿conoces al hombre creado por Dios? ¿Coincide ese hombre con tu esposo, con tu hermano, con tu vecino? ¿O es otro tipo de hombre? Más adelante hablaremos, pero es curioso porque luego os lo diré. Desde pequeñitos, por lo menos en este país, siempre decían que llorar era de niñas y los hombres no debían de llorar, al menos en público. Quizás es posible que tengas muchos interrogantes respecto a esto. Si conoces verdaderamente al hombre que Dios creó. Interrogantes como: ¿para qué creó Dios al hombre? ¿Cuál ha de ser su lugar a ocupar en la familia, en la iglesia, en el mundo? ¿Cuál es el propósito verdadero que tiene el hombre aquí en la tierra de parte de Dios? Y luego también hay un interrogante que es: ¿puede hacer el hombre algo para llegar a la meta? Es decir, sabiendo con el propósito que Dios lo creó, ¿puede el hombre hacer algo para conseguir llegar a esa meta que Dios quiere que llegue? Pues, varones, imaginaros por un momento que aquí solo hay hombres y las mujeres han desaparecido del mapa. Es raro, ¿no? Porque se notaría sitio libre. Madre mía. Y yo os dijera: hoy tendremos un buen tiempo para nosotros solos, ya que, como se diría coloquialmente, amigos, podremos hablar con libertad ya que no hay mujeres. Solo estamos hombres. Fijaros lo que iba a pasar si lo sabía yo. Porque yo os iba a decir ahora, acto seguido, y no sé por qué razón, habría risitas o risotadas. ¿Verdad? ¿Por qué será? Es curioso que desde que nacemos los hombres, o desde que nacemos a los hombres, mejor dicho, se nos ha tratado de una forma un tanto especial. ¿No lo creéis así? ¿Qué opináis las mujeres? Lo creéis también, ¿verdad? Ya han vuelto las mujeres a la congregación. Sí, porque hasta ahora los hombres estaban muy callados. Mira en el momento que les pregunta cómo contestan. ¿Qué duda hay que según el entorno social que cada uno ha crecido, la educación diferente quizás que cada uno hemos recibido, así el país de procedencia y sus costumbres o tradiciones, tal vez por esa situación familiar y social, te han criado con una mentalidad que tienes que trabajar, entre otras cosas, porque necesitarás dinero y el día de mañana tendrás que casarte, tendrás que tener novia, por supuesto antes, si no es imposible. Y económicamente tienes que estar holgado. Y como eres un hombre, tú tienes que tener tu familia, tu mujer y tus hijos. Esa mentalidad está ahí. Quizás en tu entorno familiar, ya digo, que te han educado también en otro tipo de entorno, pues para que estudies
Y el tema de las novietas y casarse ya vendrá, ¿verdad? Lo importante es que te prepares, que seas un hombre de provecho, que tengas un buen trabajo, que ganes dinero, y cuando todo eso lo hayas conseguido, mira a ver a la rubia que pasa por allí, que a lo mejor es la tuya. Pero mientras tanto, estudia, trabaja, haz dinero y luego ya hablaremos, sin prisas. También nos han dicho 1000 veces que un hombre nunca llora, que eso es cosa de mujeres, ¿verdad? A los hombres nos han dicho eso. Es decir, a lo tonto y a lo loco nos han robado los sentimientos, o por lo menos lo han intentado. Parece que el hombre tiene que ser duro, ¿verdad?, para ser un hombre, y que si alguna vez lloramos no nos tiene que ver nadie. ¡Qué vergüenza! Eso es, por lo menos aquí en este país, lo que nos han ido enseñando. Si te veían llorar, pasabas a formar parte de la familia de los coleópteros. ¿Sabéis qué es eso? Pues coleóptero, dice el diccionario, es de la familia, la mariquita, que es un coleóptero, es de la familia precisamente de los coleópteros. Dice que tiene cuerpo voluminoso por encima y planito por abajo. Es rojo y tiene manchitas negras. Y luego debajo, en el diccionario pone, también se denomina mariquita al hombre afeminado. Digo lo que dice el diccionario. Y yo recuerdo que cuando era chavalito, si alguien te veía llorar hasta en el colegio, los niños en el recreo, te decían, mariquita, mariquita. ¿Eh? Entonces te cambiaban de familia, pasabas a pertenecer a la familia de los coleópteros. De abultado por delante y planito por atrás. Amén. También nos enseñaron que en casa el que manda es el hombre, es decir, papá. Que parece que dice papá. No, papá. Aunque entre nosotros, en la realidad siempre se ha dicho que la que manda es mamá. Pero dejemos a papá que se haga la ilusión. En cambio, siempre se ha pensado que mamá, por supuesto, es la mujer de papá, la que friega la casa, hace la comida, nos hace las camas a los hijos, nos lava y nos plancha la ropa, nos lleva al colegio, nos recoge, nos da la merienda, nos pega un fregado, nos da la cena y nos acuesta. Resumiendo, cosas sin importancia, lo verdaderamente importante lo hace papá. Todo esto entre comillas, claro. Pero también se dice que papá es el hombre de la casa, el que va a trabajar, el que viene muy cansadito del trabajo, que no se le puede molestar. Como decía mi padre a mi madre, porque claro, en mi casa fuimos 2 hermanos, y cuando venía de trabajar decía mi madre, Fina, llévate estos niños, que me están molestando, que vengo cansado. Y allá venía la señora Fina, llámese mi madre, con toda la purrela, echando la grey para otra habitación. Y por supuesto, tiene que tener a punto la comidita para cuando llegue papá, porque viene cansado del trabajo. Pero, afortunadamente hoy día también la cosa ha cambiado bastante, ¿verdad? Esa mentalidad en España, aunque por desgracia en otros países os puedo asegurar que es muchísimo peor para la mujer. Lo que en España llamaron, y en algunos sitios todavía le llaman macho ibérico, se quedó en eso, en un coleóptero. Recuerdo que en España, cuando ibas a la mili entonces, ahora ya el ejército, el servicio militar no existe, era cuando incluso había la costumbre que podías fumar delante de tu padre, porque como ya te vestías de soldado ya eres un hombre, ya puedes echarme humo a la cara.
y tomaste 2 cubatas, que en aquel entonces eran copitas de coñado de anís, que era lo más popular. ¿Por qué? Porque ya eres un hombre, te vistes de soldado y vas a la mili. Y también, por desgracia, en algunos entornos existía la costumbre que cuando ibas al cuartel, después de tallarte, que eso lo hacían los ayuntamientos, llamaban a los jóvenes, les medían para que cuando llegara al cuartel tuviera su traje a la medida. Entonces había la triste costumbre, después de todo eso, y después de las borracheras y el fiestorro de haberte tallado, entonces te llevaban de prostitutas, porque como ibas ya al cuartel, pues también eras un hombre y tenías que saber que no eras un coleóptero, que eras otra cosa. Pero este tipo de comportamientos, de tradiciones mundanas, no es la verdad ni el propósito para el cual Dios creó al hombre. Es la verdad del hombre. La verdad que Satanás ha querido transformar para que el hombre se aparte del propósito de Dios para el cual fue creado por él. Y qué bueno es que esta mañana conozcamos cómo es el hombre que Dios creó para poder retomar y volver al origen. Qué importante es que el hombre vuelva al origen para el cual Dios lo creó. Conoceremos al hombre interior, espiritual, al hombre firme pero tierno, al hombre que Dios dijo que hacía a su imagen y semejanza. Gloria a Dios. Amén. Para conocer al hombre tendremos que ver en principio su origen, quién lo creó y con qué propósito, así como qué lugar tenía Dios designado para él. Y para ello vamos a ir, hermanos, al libro de Génesis. Vamos al capítulo 1, versos del 26 al 28. Y dice la palabra del Señor así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Gloria a Dios. El Señor quería que fuéramos una fotocopia suya, aunque fuera en blanco y negro, pero que por lo menos nos pareciéramos en algo. Dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre ella. Es decir, que aún encima Dios quería darnos, aparte de hacernos a su imagen y semejanza, quería darnos autoridad, quería darle, y le dio autoridad al hombre. Pero lo que no le dio fue autoridad para maltratar a la mujer, ni muchísimo menos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, varón y hembra los creó. No hizo nada más, no hizo experimentos, no hizo cosas raras, solamente varón y hembra los creó. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sujuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios puso al varón aquí en la tierra con una autoridad delegada de parte de Dios. Pero fijaros, dentro de toda esa autoridad, Dios no le dio autoridad al hombre para juzgar al hombre, porque del hombre se encargará Dios. Y el día de mañana todos tendremos que dar cuenta de lo que hacemos cada uno. Amén. Amén. Vemos cómo dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y si es así, hermanos, que lo es, sin duda alguna, ¿dónde dejamos el amor de Dios
¿Qué es la pura esencia de Dios? Porque Dios nos dice en su palabra que el amor es su pura esencia, la esencia de Dios. Y el amor, todos sabemos lo que es. Y en el amor no hay envidias. Por ejemplo, en el amor no hay murmuración. En el amor es respetar a tu cónyuge, a la esposa que Dios te ha dado. Y verdaderamente hoy día el hombre ocupa ese lugar de privilegio que Dios le dio. Dice en Primera de Juan, capítulo 8, versos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuántos conocéis a Dios? Le ha pasado a la congregación como a las velas que se apagan. A lo mejor es que como no uso micro. ¿Cuántos conocen a Dios? Amén. O sea, que quiere decirse que el amor de Dios está en vosotros. Y eso que habéis recibido es lo que damos, ¿verdad? Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú no amas, empezando por tus enemigos, tendrás que plantearte si verdaderamente conoces a Dios. Hay algo muy claro en los hijos de Dios, y es que, por ejemplo, cuando un matrimonio cristiano hablo, se separa, entiendo que este matrimonio verdaderamente no ha conocido la palabra de Dios, porque si así fuera, tal cosa no sucedería. Quizás sea que el hombre no ha conocido a Dios, y es por eso que no ama o no siente lo que siente su Creador. ¿Olvidó quizás el hombre su semejanza a su Creador? ¿O tal vez se apartó del Señor, por eso hace cosas que no vienen de parte de Dios? Pero el primer hombre, Adán, ese hombre sí conoció a Dios, sí convivió con Dios, sí hablaba con Dios, pero se perdió por la desobediencia, se perdió y tuvo que venir el segundo Adán, Jesús, para restaurar la línea que tenía directa el primer Adán con Dios. E incluso Jesús, como todos sabemos, dio hasta la última gota de su sangre. ¿Para qué? Para que hoy día todos nosotros podamos tener esa línea directa con el Señor a través de Jesús. Mirad, Satanás incluso ha sembrado la idea en el hombre que buscar a Dios, el escucharle, el leer su palabra, así como orar, es cosa de mujeres, es cosa de beatas y es cosa de lloronas. ¿Verdad? Qué triste. Satanás quiere robar al hombre la legitimidad de su sacerdocio. Y son muchos los hombres que se pierden por dejarse llevar por el enemigo. Para bendición de las hermanas, vosotras mujeres, podemos comprobar que sois más fervientes en el Espíritu y buscáis más de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mirad en cuántas congregaciones, en iglesias, cuántos hombres asisten y cuántas mujeres. ¿Cuántas mujeres siguieron al Señor en su vida, en su muerte y en su resurrección? ¿Y cuántos hombres había? Vosotras, hermanas, sí sabéis lo que es bueno y lo que trae bendición. Y hoy además es un día que lo hemos podido comprobar con el día que el Señor nos regaló ayer. Yo os puedo hablar desde mi experiencia aquí en este país, no sé en otros países,
pero yo me reafirmo que en cualquier iglesia que vayas, siempre encontrarás más mujeres que hombres. Y llegado a este punto, me vais a permitir un inciso. ¿Cuántos de vosotros conocen a Dios de verdad? Os. Podéis hacer eco una vez que contesten, pero me parece que todavía no. ¿Cuántos de vosotros no han entregado aún su vida al Señor y en consecuencia no han hecho la oración de fe? ¿Hay alguno aquí que no haya hecho todavía la oración de fe? La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios nos está esperando. Pero hay muchos que piensan, dice, yo hace 30 años que hice la oración de fe, ¿dónde estará ya tu oración? Lo que habrás podido hacer o lo que hemos podido hacer en esos 30 años, solo Dios lo sabe. Y tú que lo has hecho, y a veces ni tan siquiera tú te has dado cuenta o nosotros de lo que hemos hecho. Por eso es tan importante, y yo, creedme, que lo hago con frecuencia. Yo con mucha frecuencia hago la oración de fe. ¿Y sabéis por qué? Para recordarle al enemigo a quién pertenezco, de quién soy hijo, a quién he entregado mi vida, a quién le he dicho que guíe mi vida, y que él he declarado que no tiene que ver nada conmigo, porque yo soy un hijo de Dios. Y de vez en cuando al enemigo hay que recordarle todo esto. No es que el enemigo no tenga memoria y no sepa que hace 20 años o 5 o 2 hiciste la oración de fe. Lo importante es ser machacón con Satanás, que el Señor lo reprenda, y que vea que tú te mantienes firme en la decisión que un día tomaste. Amén. Dice Génesis 2:24: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En este mismo instante, Dios estaba creando el matrimonio, la primera institución creada por Dios, la unión de un hombre y una mujer, de las cuales, de ese matrimonio, de esa familia, se iba a nutrir y se tiene que nutrir la iglesia del Señor. Amén. De hombres y mujeres esforzados y valientes. Amén. Que sean capaces de ir este año, por ejemplo, y recoger esa gran cosecha que Dios tiene para nosotros, para su gloria y para su honra. Amén. Gloria a Dios. El hombre cuya responsabilidad espiritual es ser cabeza de familia, el cual ha de ser testimonio y ejemplo para el resto de la familia. Amén. El hombre en todo momento ha de ser de testimonio, ha de ser el sacerdote de su hogar. Amén. ¿Y cómo el hombre podrá llevar a cabo ese sacerdocio de su hogar y guiar a su familia espiritualmente, sin tener una comunión íntima con Dios, con un gran desconocimiento de la palabra? Así es imposible. Así ningún hombre va a poder guiar a su familia, con un gran desconocimiento de la palabra y sin tener comunión con Dios alguna. ¿Qué le va a decir a su familia? Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. ¿Cómo lo haremos entonces? Pues lo primero, el hombre tiene que arrepentirse, tiene que haber un arrepentimiento genuino de sus actitudes pasadas, porque como hemos dicho al principio, el hombre tiene que volver a su origen,
para el cual fue creado por Dios. Y tiene que pedir perdón a Dios, reconociendo que es pecador y entregándole a Él todas las áreas sin excepción de su vida y dejándose guiar por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Pero, hermanos, es imposible que haya un arrepentimiento genuino sin quebrantamiento. Es decir, sin llorar, para que nos entendamos. Cuando uno se arrepiente de corazón de algo, cuando verdaderamente está dispuesto a pedirle a Dios y se siente mal por todo aquello que ha hecho, ese hombre se le tienen que caer las lágrimas, pero de arrepentimiento, de dolor, haciendo aquello que desde pequeños nos han dicho que el hombre no debía hacer. Sí lo debe hacer. Dios creó al hombre firme, pero con sentimientos. Amén. Y si es necesario, en público, lo que haga falta. Yo, mis hijos me han visto llorar alguna vez, gloria a Dios, por el testimonio. Cuando nos quebrantamos, cuando lloramos, produce en nosotros limpieza, y acto seguido, esa limpieza te trae paz, te trae el salón de Dios. ¿Cuántos no anhelan tener paz en su corazón? Hay algo muy importante. No basta solo con llorar, ya que también hay quien llora de rabia o impotencia, y eso, hermanos, no viene de parte de Dios. La rabia y la impotencia no viene de parte de Dios. La rabia proviene de Satanás, y la impotencia, ¿sabéis de qué proviene? De no tener conexión con Dios. Impotencia es cuando tú no ves la salida a algo. Y Dios tiene salida para todos los problemas que tú tengas en tu vida. Cuando lloramos tiene que haber, como decía, ese quebrantamiento, es decir, arrepentimiento, hermanos, ya que es la única forma de sentir posteriormente esa paz anhelada. Tenemos que rendir de todo corazón, valga la redundancia, nuestro corazón a Dios. ¿Cuántas veces habéis sentido esa necesidad de llorar, de romper tensiones y sentir paz? ¿Cuántas veces se han podido decir esa famosa frase, ya no puedo más, no aguanto? ¿Quieres aguantar? Habla con el Señor. Busca la guía del Espíritu Santo. Quiero mostraros varios ejemplos en la palabra de Dios, donde hombres, donde siervos verdaderos de Dios han llorado, se han quebrantado. Y es más, incluso la propia palabra de Dios nos insta, nos invita a hacerlo a los varones, por mucho que de pequeñitos nos tacharan de coleópteros, entre comillas. Por ejemplo, llorad de alegría y gozo. Si vamos al libro del profeta Esdras, en el capítulo 3, verso 12, dice: y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, habían visto la casa primera. Viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban como en alta voz, mientras muchos daban grandes gritos de alegría. Eran hombres públicos, eran hombres que tenían autoridad de parte de Dios, pero en cambio no les avergonzaba llorar en público. Y mirad lo que dice la palabra, en alta voz, es decir, no eran gemiditos, eran lloros de verdad. También llorar de amargura. Vemos el libro de Job, capítulo 16, verso 16. Dice: mi rostro está inflado con el lloro y
y mis párpados entenebrecidos. Lloraba de amargura, como se suele decir coloquialmente. Aquí tenía los ojos como dos huevos cocidos, hinchados. También llorar de agradecimiento por promesas cumplidas. Y vemos para ello el Salmo 35, David. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Gloria a Dios, gracias Señor. Dice, por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría. No hay mal que 100 años dure. Todo depende de la actitud que tomemos, hermanos. Pero también, otro apartado, llorar por mandato de Dios. Fijaros lo que nos dice aquí el profeta Joel en el capítulo 2, verso 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón. ¿De qué? De todo. De todo. No nos guardemos parcelitas, con ayuno, lloro y lamento. También para romper toda ligadura con el mundo. Nos dice que no seamos como ellos. Y para ello vemos en el Santiago capítulo 4, versos 9 y 10. Dice, afligíos, lamentad y llorad. Aquí hay un arrepentimiento claro y genuino. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¡Qué bueno! Sabemos que tras esa humillación el Señor nos va a exaltar. Como veis, la palabra de Dios nos muestra con todo lujo de detalles cómo sacerdotes, el pueblo y siervos lloraron y se quebrantaron. Y mirad dónde los tenía puestos Dios. En el caso de Joel 2:12, hasta Dios mismo le insta a hacerlo. ¿Qué mayor prueba para nosotros que el llorar es bueno? Todo depende de por qué lo hagas y cómo lo hagas. Incluso Jesús llora en la tumba de Lázaro, ¿verdad? Si vamos a San Juan 11, versos 32 al 35, nos dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, ¿qué hizo? Al verla llorar y a los judíos que la acompañaban, dice que también lloró Jesús. Jesús también lloró. Jesús también se estremeció en el espíritu y se conmovió. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Porque el discípulo tiene que imitar al maestro. Y Jesús dice que se conmovió en el espíritu. Y también lloró. Gloria a Dios. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Si sabía Jesús lo que iba a pasar. Y en el verso 35 dice: Jesús lloró. Más claro, agua, hermano. Cuando Jesús lloró, no estaba solo en la intimidad. Estaba rodeado de hombres y mujeres que le veían. Pero a él eso no le importó. Tal vez estéis pensando: ¿y el pastor a qué ha venido hoy? ¿A decirnos que tenemos que llorar como magdalenas? ¿Que tenemos que estar a moco caído? No. He venido a romper las ataduras que Satanás ha puesto sobre el hombre con la autoridad que Dios me da a través de su palabra. A romper y poner luz en contra de los engaños y sucias artimañas que el enemigo, que Satanás le reprenda, usa para tener al hombre atado.
He venido para que la palabra de Dios se cumpla, hermanos, para que seáis libres y podáis ejercer el sacerdocio que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, para el cual fuimos creados por Dios y para darle la gloria a Él, para que pueda brillar, resplandecer el corazón tierno que Dios nos ha dado, porque no hay corazón duro, hay corazón no entregado a Dios, para romper el yugo de toda tradición que el enemigo ha creado y fomentado para apartar así al hombre del propósito que tiene Dios para nosotros. Hermanos, la ternura de corazón no implica debilidad, no tengáis miedo, ni falta de firmeza, ni bajar la guardia para poder ejercer nuestra responsabilidad como autoridad espiritual y en todo momento de testimonio. Todo lo contrario, la ternura del corazón refuerza nuestro ministerio como sacerdotes. No os quede, hermanos, la menor duda que nada de esto conseguiremos sin la palabra de Dios, sin el ayuno, sin la oración y sin fe, porque esos son los 4 pilares que van a mantenerte a ti como hombre creado por Dios con un propósito, como sacerdote, como cabeza de tu hogar y como testimonio para el resto del mundo que Dios vive en ti. ¿Cuántas veces te hayas podido sentir mal? Quizás muchas, y no encontraste respuesta, pero hoy Dios te habla. Hoy Dios quiere abrirte los ojos y oídos espirituales para que verdaderamente de una vez y por todas nos enteremos los varones a qué nos ha llamado Dios, para que no pierdas a tu familia, para que no pierdas lo que Dios tiene para ti, ese gran regalo final, esa meta final que es el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 4, versos 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, sin duda alguna. No dejes de lado la palabra de Dios, instrúyete en la palabra, escudriña la palabra de Dios. Como sacerdote de tu hogar, tienes que estar constantemente instruido por la palabra, tienes que estar en comunión con Dios, tienes que tener un contacto permanente con el Espíritu Santo, porque va a ser tu guía para que verdaderamente alcances el propósito para el cual Dios como hombre te creó. Amén. Y el verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Gloria al Señor. Amén. Y si el Evangelio para ti, por una casualidad, estaba encubierto, yo declaro, y tú también conmigo, que ya no lo está. El Evangelio ya no está encubierto para ti. El Espíritu Santo en esta mañana, si tenías un ojo abierto y otro cerrado, te ha abierto los 2 ojos espirituales para que veas de una forma panorámica lo que Dios verdaderamente quiere para ti. Y es bendecirte a ti, a tu casa, a tu hogar, tu vida. Declara con tu boca y créelo en tu corazón, que para ti, desde hoy mismo, en este instante, el Evangelio no está encubierto. El Espíritu Santo te abre el entendimiento. Amén. Has confesado su santo nombre, has declarado que crees en Él y haz resplandecer esa luz que Dios te ha dado, como la luz que llevaba ayer la pastora, todavía más
que no se apague nunca, desde la cabeza hasta los pies. Tienes que estar iluminado, tienes que resplandecer con luz propia, porque esa luz propia, como varón de Dios que eres, y así lo declaro, Dios quiere que siempre esté encendida esa llama para provocar un gran fuego en este mundo, porque este mundo necesita de un fuego de Dios, y tú eres una llama que junto a otra llama y otra llama provocaremos ese gran incendio que el mundo necesita para su salvación. No quiero alargarme más. 2 horitas más y acabo. No, tranquilo. Pero sí quiero dejaros este texto de la palabra. El Salmo, es que ya con la cara que os he visto ya me habéis desanimado. Algunos han perdido el color, y algunos. El Salmo 126, versos 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando, ¿y qué? Y llorando, el que lleva la preciosa semilla. ¿Qué preciosa semilla llevamos nosotros? ¿Cuántos llevan la palabra de Dios en su corazón? Dice, mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, el fruto de nuestro trabajo, el fruto de la extensión del reino, el fruto de predicar la palabra de Dios a aquellos que no lo conocen. Ese fruto, esas gavillas que Dios nos va a pedir el día que estemos en su presencia. ¿Quieres tú también con regocijo, con alegría, con gozo, llevar tus gavillas, tu fruto, tu recompensa? ¿Verdad que sí? Es fácil, muy facilito. Solo tienes que presentarte al Padre Celestial en ayuno, oración, quebrantamiento y lágrimas. Así parece fácil, difícil y duro, ¿verdad? Y yo os puedo decir que si eso os parece duro, más duro será que muchos no alcancen el reino de los cielos por toda una eternidad. Créeme que merece la pena pagar el precio. No olvides lo que nos decía la palabra al principio del mensaje en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso quiere decir que debe ser como Dios te creó y para el propósito y el fin que Dios nos tiene aquí en la tierra. Y el mejor ejemplo a imitar es Jesús, por supuesto. Queridas hermanitas, esposas, madres, tal vez muchas estéis pensando, ¿y este mensaje por qué no se lo ha dado solo a los hombres? Y nos ha dejado tranquilas un rato. Porque es muy importante que la mujer, la esposa, también conozca cuál es el sitio que Dios quiere que el hombre ocupe, ya que sois afectadas directas de todo lo mal que el hombre lo pueda hacer. No olvidéis que vosotras, las mujeres, esposas, sois la ayuda idónea que Dios puso para el hombre. Y si desconocéis a qué ha sido llamado el hombre por Dios, ¿cómo podréis ayudarle? ¿Cómo le animaréis a estar en su lugar si lo desconocéis? Tal vez tu esposo no haya ocupado ese lugar que le correspondía por desconocimiento, por comodidad, o simplemente, hablando claro en castellano, porque no le ha apetecido. Y te ha tocado a ti tomar las riendas de tu hogar. Reprende en el nombre de Jesús y ora para que cada uno ocupéis
el lugar que Dios nos ha dado. Mujer, no intentes ocupar el lugar de tu esposo ni en casa ni ministerialmente. Pero, querida hermana, esto sí que es muy importante. La salvación es personal. Si tu esposo no quiere ocupar el lugar que le corresponde, para el cual Dios lo ha puesto aquí en la tierra, solo te puedo decir que tú te mantengas firme. Amén. Amén. Firme en el Señor, y te aseguro que grande ha de ser tu recompensa y tu galardón en el cielo. Varones, hombres, si había desconocimiento en vosotros, como os he dicho antes, ya no lo hay. No vale decir, es que mi esposa, mi mujer, no me deja hacer nada, me quita el poder. Mentira del diablo. Las mujeres, las hermanas, las esposas, desgraciadamente, ¿sabéis lo que pasa? Que tienen que ocupar lugares que no le corresponden porque para vergüenza de los varones no lo quieren ocupar. Y Dios lo sabe, las premia, las bendice, aún a pesar de su mucho sufrimiento. Yo quisiera acabar con una declaración y viene en forma de alabanza. Santi, esa que te he comentado. Y vamos a pedirle al Señor que verdaderamente seamos hombres responsables, porque si somos responsables con Dios, somos responsables en nuestro hogar. Y Dios dice la palabra que puso a la mujer como ayuda idónea del hombre, pero no la puso ni delante ni detrás, la puso a la par del hombre para que caminaran juntos. Y el hombre que no quiera dar el paso, la mujer desgraciadamente tiene que cargar también con la caminata que a ese hombre le correspondía. Pero, como os decía, lo principal es que Dios tiene una gran recompensa para todas vosotras. Y aquellos que verdaderamente, varones, que hayan entendido para qué Dios los tiene aquí, si en algún momento se han descuidado, yo le pido a Dios en estos momentos que os ayude para retomar el camino y volver al origen. Porque Dios está buscando que los varones ocupemos el sacerdocio para el cual Él nos creó. No importa los errores que hayas cometido, lo verdaderamente importante es que hoy nace un nuevo día para ti. Aprovechalo y nunca te apartes del Señor, porque no solo pagarás tú las consecuencias, sino que tienes hasta la tercera y cuarta generación pendiente de lo que tú hagas. Hermanos, que Dios os bendiga. Amén. Santísimo, gloria a Dios, sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo.
Gloria a Dios. Pues hermanos, ya hasta el martes que nos veamos aquí. Y como no se puede predicar sin dar ejemplo, pastora, cuando llegues a casa no tiene ni vasos sucios, la cama hecha, todo fregado.